Escucho esta canción y me emociona. Estamos de manteles largos, familia. Estamos honrados de contar con la presencia de una actriz que ha dejado huella en los escenarios de nuestro país, dando vida a personajes que han trascendido la pantalla y la han convertido en una gran figura. Nuestra queridísima y admirada, por supuesto, Angélica Aragón. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Qué emoción tenerla aquí. Yo he seguido su carrera desde hace muchísimo tiempo. Qué privilegio. Bienvenida. Y bueno, queremos Muchas invitarla gracias. a hacer un viaje por algunos momentos y personas que han marcado su historia personal. Y para lograrlo, vamos a usar este álbum que tiene en las manos, en el que cada imagen tiene muchísimo que contar y a través de ellas conoceremos pues más de su historia y con un poco de suerte o con hartísima suerte de su corazón. ¿Le parece? Ándile. Perfecto, vamos a ver la Vamos. primera imagen. Por ¿Abro favor, el libro? sí, comenzamos con la primera imagen. Ay. Ahí está usted junto a su hermana, su padre, el gran José Ángel Espinosa Ferrusquilla, quien destacó como actor, como cantante, como compositor en la época de oro del cine mexicano. Y sabemos que además de ser su padre, fue su amigo. ¿Cómo fue su infancia junto a él? ¿Cuál fue la mayor enseñanza que le dejó? Un hombre muy sensible, muy justo, un gran sentido de la justicia. Yo recuerdo que cuando yo cumplí 15 años, nos llevó a mi hermana, que en paz descanse, y a mí a un viaje a Europa, y dijo, en un barco tiene que haber un solo capitán, pero no tiene que ser el mismo siempre. Entonces, en este barco del viaje, hoy usted va a ser el capitán, mañana usted, pasado mañana yo. Nada más que el que acepta el mando del capitán del barco tiene que resolver todo. O sea, ¿a qué restaurante vamos a ir a comer? Híjole, no. Elígelo. La reservación hecha, la dirección, a qué hora tenemos que llegar, etcétera. O sea, nos enseñó a organizar nuestra vida, a tomar decisiones, responsabilidades, iniciativas. Un hombre maravilloso que yo veía que saludaba con el mismo cariño a la persona que boleaba los zapatos en el Parque Zaragoza en Mazatlán, como al presidente de la República, ¿no? Entonces, un hombre de origen muy humilde, porque yo nunca lo escuché decir una mentira, y sin embargo él me decía, mijita, yo creo que la casa donde yo nací es la casa más pobre que yo he visitado nunca en México. Entonces, un gran mérito de haber salido adelante, el único de su familia que emigró de Sinaloa, de un pueblo muy pequeño en el norte de Sinaloa, a la Ciudad de México, que se abrió camino, que a pesar de muy bajos recursos, logró colocarse como primero locutor suplente en la XQ, en la XW, etcétera, hasta ser invitado por el presidente López Portillo a reinaugurar las relaciones diplomáticas entre México y España en el año 1978, 79 más o menos, porque la canción de él, Échame a mí la culpa, que había sido éxito en los 50, volvió a ser una canción popular en España a fines de los 70, y entonces le dijo López Portillo, tenemos animadversión de muchos franquistas todavía en España contra los mexicanos, que les abrimos las puertas de este país a todos los republicanos. Entonces mi idea es que usted suavice la cosa, canta su canción y luego ya hacemos los discursos políticos en cada uno de los municipios que iban a visitar. Y le dijo a mi papá, a ver, señor presidente, si entendí bien, o sea, yo me presento, me tocan todos los jitomatazos y luego ya sale usted. Exacto. Pues mucho que aprenderle sin lugar a dudas. Y bueno, vamos a pasar la siguiente página, por favor. Una que también dejó huella en usted. Miren nada más qué bonita, es usted con un atuendo de India. Y sabemos que con tan solo 19 añitos se casó con un hombre de aquel país y vivió allá durante 8 años. Y más allá del choque cultural y de las tradiciones, ¿cómo fue la experiencia de vivir en este país? Aprender el idioma, adoptar otra cultura, aparentemente tan diferente a la nuestra. Pues mi marido, que en paz descanse también ya, fue, vamos a decir, consecuencia de una situación muy grave que ocurrió cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En el año 1947 la India se independiza de Inglaterra, pero entonces el primer ministro Churchill vio un potencial enorme en ese país que hoy tiene un crecimiento del 6.7% anual y nosotros el 0.2%, pero
Churchill dividió al país en 3 partes, Pakistán Occidental, India y Pakistán Oriental. Y mis suegros, que fueron bailarines y artistas, tuvieron un matrimonio por amor no arreglado. Entonces, él era musulmán, ella había sido hindú de nacimiento, pero se convirtió al Islam para casarse con este hombre, nacido en lo que hoy es Bangladesh. Entonces, como no había relaciones diplomáticas entre Pakistán Oriental, Occidental y la India, y hubieron unas grandes migraciones de gente desplazada, mis suegros con sus hijitos se fueron a vivir a Pakistán sin conocer a nadie. Y cuando a él tuvo suficiente edad para ir solo a la escuela, lo mandaron a Inglaterra, allá a un internado. Vivió muchísimos años en Inglaterra, se hizo bajista, porque también heredó la parte artística musical de David Bowie, el gran músico inglés. Y le fueron enviando a todos los hermanos para que los allí recibiera y educara. Y hubo un momento, y toda la familia materna se quedó en Calcuta sin poderlos visitar porque no había relaciones diplomáticas. Entonces, cuando en el 72 se separa Pakistán Oriental y se vuelve un país independiente, Bangladesh, ahí tuvo el acceso a la nacionalidad de Bangladesh y ya con ese pasaporte fuimos a Calcuta porque estaba la familia diciendo la abuelita está ya en los últimos momentos de su vida, la que lo había criado a él. Llegamos y efectivamente la abuelita ya así como un pajarito en la cama, apenas respirando y todo, pero revivió con la visita del nieto. Me imagino. La llevamos, vivió año y medio más, la llevamos a Inglaterra, aprendió a comer aceitunas que le parecieron extraordinarias, no las conocía. Entonces yo me acuerdo que el día amaneciendo ya en Calcuta, después de que la abuelita se levantó de su lecho de muerte, me sentó en la cama, me compró un sari rojo, que es el de mujer recién casada. Me sentó en la cama con una buena colcha ahí. Con aquí la manchita. Y el bindi. Y entonces dice, aquí están las llaves de la casa. Esta es mi nuera. De hoy en adelante ella toma todas las decisiones. Y ella dispone de lo que se va a cocinar, del dinero, etcétera, etcétera. Y yo dije, oigan, pero a mí nadie me preguntó si yo quería asumir esa responsabilidad. Entonces ya los sobrinos llegaban a pedirme permiso. Auntie, ¿puedo ir a la escuela? Sí, me da mi bendición, por favor. Y regresaron de la escuela. Sí, no, pues una maravilla. ¿No? Así le podemos dar vuelta a la siguiente página, por favor. Mira. Porque encontramos Vivir un poco. La telenovela que la llevó al estrellato se estrenó hace 40 años y en la que se contaba la historia de una mujer condenada por un crimen que no cometió y regresa a recuperar a su familia. La historia tuvo un éxito en parte gracias a que contó con grandes actuaciones como las de Rogelio Guerra, Arturo Peniche, Beatriz Sheridan, obviamente Irma Lozano. ¿Y qué significó Vivir un poco? Pues una telenovela muy importante para mí, evidentemente, porque era un personaje estelar, pero sobre todo cobijada por ese elenco de actores de teatro, ¿no? Carlos Ancira, eran actores con muchísima experiencia que pues exigían un rigor de parte de uno de estar más o menos a la altura de las circunstancias, ¿no? Y bueno, con Rogelio una gran amistad, gran complicidad, hicimos una obra de teatro juntos con mucho éxito, así que una muy importante etapa de mi vida porque finalmente pues yo no había estudiado televisión. O sea, uno va a la escuela de teatro en Inglaterra, ni televisión ni cine, es puro escenario en vivo. Entonces, bueno, tiene sus circunstancias, la televisión, sobre todo el uso del apuntador electrónico, en fin, el aprender a manejar bien las cámaras y todo. Y Rogelio, en ese sentido, pues un actor con más experiencia que yo, fue muy importante compañero para mí. Fue extraordinaria, todavía la tengo en la memoria. La entrada era claro, totalmente, y también en el corazón. Pero bueno, el viaje continúa. ¿Vamos? Y hay que ver lo que nos espera del otro lado de la página, por favor. Ay, bueno, esto es Mirada de Mujer. Mirada de Mujer, una telenovela que definitivamente marcó época en nuestro país. ¿Se acuerdan? Un proyecto que rompió paradigmas y se atrevió a mostrar una perspectiva diferente y que muchísimas veces fue totalmente ignorada. Muchas mujeres se vieron reflejadas en la historia de nuestra queridísima Marinés y también decidieron dar el primer paso para tomar las riendas de su vida. ¿Cómo fue la experiencia de protagonizar este proyecto que sí realmente marcó un antes y un después de la televisión?
Pues justamente acabo de tener un reencuentro maravilloso con Ari Telch hace un par de semanas, después de muchos años de no vernos y de no saber el uno del otro. Fue muy interesante experiencia porque fue un proyecto por primera vez en Televisa cinematográfico, es decir, era un director de teatro, Antonio Serrano, en el que había un trabajo de mesa, estudio de guión, ensayo previo al montaje, un trazo teatral. Y por parte, las escenas eran mucho más largas. No había límite de tiempo. Improvisar, porque además era de memoria, sin apuntador. Jorge Ríos, nuestro director de cámaras e iluminador, toda la luz era cenital, no había ninguna lámpara de estas, de modo que las cámaras podían circular sin encontrarse con tripiés y con cables de nada. Entonces, finalmente, las cámaras seguían a los actores, en vez de que los actores actuáramos hacia las cámaras. Esto de abanico de las tres cámaras, retratando a personas que están sentadas o que nada más se levantan y van y vienen, eso dejó de ser. Se volvió realmente una cosa muy integral en donde uno podía dar la espalda, etcétera. Moverse libremente. Y sobre todo improvisar, porque como era de memoria, pues digo, uno tiene bastante retentiva, pero pues había momentos en los que quién sabe cuál era la respuesta del guión y uno de su ronco pecho pues respondía y había un grado de veracidad muy importante por esas circunstancias, más allá de la historia que estaba muy bien escrita, muy bien planteada por Bernardo Romero Pereira, colombiano. Ya de hecho nuestra Mirada de Mujer fue una segunda versión de Señora Isabel que él había estrenado con su mujer Judy Enríquez en Colombia un par de años antes y teníamos mucho contacto con Bernardo en términos de pedirle autorización para hacer algunos cambios, pedirle consejo, etcétera, su retroalimentación una vez que la novela estuvo al aire, así que una gran experiencia Mirada de Mujer. Paralizó al país. Sí. Paralizó al país. Todos. Y vamos a dar vuelta a la página para ver qué más hay en ese álbum. Y bueno, lo último nada más decir que extraño mucho a Fernando, que era mi marido de cajón. Acuerdo, porque tocó en varias cosas, Fernando. Extraordinario. Ah, y ahora eso es lo de hoy. Leonas. Otro proyecto poderoso en el que actualmente participa, el cual está centrado en la amistad, los lazos femeninos, la superación personal y la búsqueda de la identidad. Y por si fuera poco, también la acompañan grandes actrices, como era de esperarse. Victoria Rufo. Victoria Rufo. Mi compañera en La Fiera, hace 42 años. Paula Rojas, que a veces no está. Ay, Paola. Ajá. Ay, Paola. Porque nosotras llevamos 14 meses y Paula se ha ido de vacaciones cada rato. Paola, por favor. Y ya repórtate, y luego Paola. le toca la suerte, según ella, de que se muere el Papa cuando está en Roma y pues se tiene que quedar más tiempo. Alarga los días. Queremos ser Paola. Exacto, la verdad. Sí. Pero mira, hay una gran amistad entre nosotras. Se ve. Victoria Rufo, bueno, un reencuentro divino después de tanto tiempo, una gran amistad con toda la familia, ya no vive la mamá de Vicky, lamentablemente, pero las hermanas, etcétera, en fin. Lupita Jones, que ha trabajado en algunas cosas de teatro, pero que en este momento yo creo que encontró un personaje muy afín a su persona, lo interpreta con un gran poder de convencimiento, la gente le aplaude mucho y con justa razón. Un gran descubrimiento para mí en la vida, Ana Patricia Rojo. Su papá fue mi papá en cantidad de cosas. Una película Sabor a mí con José José sobre la vida de Álvaro Carrillo, entre otras cosas. Gran actriz, gran compañera y gran ser humano. Gran mamá, una persona con un gran sentido espiritual, etcétera. Un gran corazón. Pero además nos decimos hermanas porque la primer película en la que ella participa a los 5 años de edad actuó de hija de mi papá. Él hacía de su papá en la historia. Entonces, bueno, su papá ha sido mi papá, mi papá el de ella. Ante las hijas que tiene ahora adolescentes, yo les digo, soy la tía oficial. Exactamente. Pero bueno, el viaje continúa. Bueno, perdón, nada más vamos a hablar de Mara. Mara Patricia, que ha sido también un gran descubrimiento como actriz. Digo, yo la conocía de entrevistas, etcétera, de Televisa y todo, pero Mara llora en todas las funciones, pero llora a lágrima viva y eso habla de una mujer muy sensible, una mujer muy comprometida con el papel que está interpretando. Que conecta. Exactamente. Entonces, en ese sentido, la obra ha tenido mucho éxito porque
hay una gran sinceridad, una gran veracidad. Entonces, cuando han entrado a sustituir a algunas otras compañeras, como en este caso Laura Flores, que está aparentemente entrando ya a formar parte del elenco, pues yo sí exijo eso mismo, ¿verdad? No es farsa, no es comedia, no es de payasada, no es de chiste y de piquete de esto, sino es realmente una pieza humorística, digo yo, porque hay un nivel de metarealidad en el que tenemos una complicidad con el público, porque hablamos de cosas que son personales, pero que quedan dentro de la historia y que nos permiten hacer ese tipo como de apartes, pero sin salirnos ni del tono, ni del género, ni de la anécdota. Totalmente, y que la hacemos parte de nosotros. Pero bueno, quedan muchas páginas en blanco. ¡Ay, qué sigue! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué vas a escribir en esta historia? En esta historia. Bueno, de entrada, acabo de grabar la semana pasada la voz para una película mexicana de animación que se va a llamar Canas al Aire. Y me pareció muy interesante el proceso porque yo he hecho varias voces de películas de Disney, Nickelodeon, etcétera, pero está ya esbozada el dibujo, ¿verdad? El personaje, más o menos la acción, etcétera, y uno tiene que grabar la voz en relación a esa propuesta. Aquí no, está uno grabando en estudio con cámaras y de acuerdo a la gesticulación, a los movimientos, a las actitudes, ellos van a dibujar. Entonces, sí, entonces es un proceso al revés, que me parece muy interesante. Ahora vamos a ver cuánto tiempo hay que esperar para ver la película, pero pues esto acaba de ser la semana pasada. Tuve un encuentro muy interesante con la gente que produce esto. Son los productores de La Nahuala, que tuvo mucho éxito hace algunos años atrás. Entonces son historias mexicanas realizadas en México, en este caso en Puebla. Entonces eso me llena de mucho orgullo. Y más adelante, pues Dios dirá. Ahorita estoy como de tía abuela de muchísimos niños que están cerca de mí. Me dedico a promoverles el gusto por aprender, ¿no? Las endorfinas del cerebro cuando uno aprende cosas nuevas. Les regalo puros libros, los juguetes que se los traigan los Reyes Magos. Exacto. Pues ojalá que regreses pronto para también seguirnos enseñando y compartiendo tu sabiduría. Por favor, aquí a la orden. Historia. Muchísimas gracias queridísima Angélica Aragón.